Todos enfrentamos la ansiedad, es la sombra silenciosa que nos persigue en la vida moderna. Este video destapa las 5 situaciones más comunes que pueden detonar este monstruo interior y prepárate, porque la última te sorprenderá. Primera, hablar en público. Este acto común puede llevar a un ataque de ansiedad debido a nuestro miedo intrínseco, al juicio y al rechazo. Científicamente, es nuestro cerebro activando una alarma ante la posibilidad de una amenaza social. Una reacción que se remonta a nuestros días en tribus, donde ser socialmente aceptado era crucial para la supervivencia. Pero aquí va un dato curioso. La anticipación es peor que la realidad. A menudo, una vez que comenzamos, el miedo disminuye. Recuerda suscribirte a mi canal, dejar tu valioso comentario y regalarme un todo maravilloso like. Continuemos. Segundo, entrevistas de trabajo. Otro escenario que dispara las alarmas de ansiedad en muchos de nosotros. La razón: estas situaciones cargan un peso enorme sobre nuestras expectativas y deseos de futuro. Desde el punto de vista científico, enfrentarse a una entrevista de trabajo activa nuestra preocupación por la autoevaluación y el miedo al fracaso. Es una mezcla explosiva de deseo de impresionar y el temor de no estar a la altura. Las entrevistas nos colocan bajo el microscopio y la sensación de ser evaluados en cada palabra y gesto, esto llega a ser muy abrumador. Sin embargo, aquí hay algo reconfortante. Los entrevistadores buscan conocer tus habilidades y tu ajuste al equipo, no juzgarte como persona. Prepararte a fondo y recordar que es una conversación bidireccional, no un interrogatorio. Esto puede ayudar a reducir esa ansiedad. Tercero, exámenes o pruebas. Ya sea que estemos en la escuela o enfrentando evaluaciones en otros ámbitos de la vida, este momento es crítico y puede ser un potente detonante de ansiedad. Para muchos jóvenes, la sola idea de un examen provoca una parálisis, una respuesta física a la anticipación del estrés, donde el miedo a fallar se magnifica. Este fenómeno no es exclusivo de la juventud. Se extiende a situaciones adultas como certificaciones profesionales, evaluaciones de desempeño o incluso tests médicos. ¿Por qué ocurre esto? La ciencia nos dice que, ante estas pruebas, nuestro cerebro interpreta el necesito hacerlo bien como si de una supervivencia se tratase. La presión de rendir al máximo activa una respuesta de ansiedad, diseñada originalmente para alertarnos sobre peligros físicos, pero que ahora se activa en estas situaciones de presión social y personal. Pero solo tienes que recordar que antes de un examen, solo respira hondo y dite a ti mismo en repetidas ocasiones que estudiaste y que lo puedes hacer. Cuarto, problemas financieros. Pocas cosas pesan tanto en nuestra mente como el temor a no poder sostenernos económicamente. Ya sea que estemos lidiando con deudas, preocupaciones sobre la estabilidad laboral o simplemente el manejo del presupuesto diario, el estrés financiero es una fuente significativa de ansiedad para adultos en todas las etapas de la vida. ¿Qué es lo que hace que el tema del dinero sea tan ansioso? En el fondo, se trata de seguridad. Nuestro cerebro está programado para buscar estabilidad y prever necesidades futuras. Cuando esa seguridad se ve amenazada, se dispara la ansiedad como un mecanismo de alerta para movilizarnos hacia la solución del problema. Sin embargo, aquí hay un rayo de luz: enfrentar el problema directamente. La ansiedad financiera suele empeorar con la evasión. Crear un plan de acción, educarte sobre finanzas personales y buscar asesoramiento si es necesario puede ser increíblemente empoderador. Da el primer paso, por pequeño que sea, hacia una mejor gestión financiera. Recuerda, el control empieza con la acción. Quinta y última, cambios importantes en tu vida. Puede que no lo veas venir, pero los grandes cambios, incluso los positivos, son una de las causas más comunes de ansiedad. Mudarse a una nueva ciudad, comenzar en un nuevo trabajo, casarse, tener un hijo o incluso retirarse, todos son momentos significativos que pueden sacudir nuestro mundo interior. ¿Por qué nos afectan tanto? La respuesta es la incertidumbre. Los seres humanos somos criaturas de hábito, nos reconforta lo familiar. Cuando algo cambia, nuestro sentido de seguridad se tambalea, lo que puede disparar la ansiedad. La ciencia detrás de esto es clara.
Nuestro cerebro intenta predecir y controlar nuestro entorno para protegernos. Cuando enfrentamos cambios grandes, la incertidumbre nos hace sentir que hemos perdido el control, activando nuestra respuesta al estrés. Pero aquí está el secreto para manejarlo: la adaptabilidad. Aceptar que el cambio es parte de la vida y buscar formas de adaptarse puede mitigar la ansiedad. Apóyate en tu red de soporte, mantén rutinas que te anclen y no te olvides de que cada cambio trae consigo la oportunidad de crecimiento personal. Si quieres profundizar más en cómo superar la ansiedad y otras enfermedades mentales, no me cansaré de decirte que te suscribas a mi canal y recuerda, juntos podemos mucho, solos muy poco.